Bueno, Pato, primero de nada, ¿qué tal has vivido estas fiestas y estos días un poco de desconexión del fútbol? Bueno, bien, siempre bueno desconectar cada tanto y bien, con la familia, tranquilo, disfrutando de los amigos también, que uno a veces no tiene mucho tiempo para estar con ellos y bueno, sobre todo estar con la familia, que durante la temporada, entre entrenamientos, trabajo y demás, es complicado buscar tiempo libre. Y mañana partido contra Arizana, uno de esos partidos que gusta a la afición por disputarse en Navidades, fechas en las que los niños tampoco tienen colegio, pero a vosotros los futbolistas, ¿qué os parece estas jornadas en épocas festivas? Bueno, a ver, nosotros estamos para jugar y para competir y bueno, el calendario marca que hay que jugar ahora y bueno, hay que estar preparados, una jornada atrasada, que bueno, que imagino que por problemas de calendario de la federación no se puede disputar en otras fechas que no sean estas. Bueno, hay que jugarlo y se afrontará, bueno, de la mejor manera, porque es un partido muy importante para nosotros y esperemos que, bueno, que aquí en casa con nuestra gente lo saquemos adelante. Mañana viene el Arizana o Couto, ¿qué esperáis del rival? Bueno, espero que va a ser un rival complicado como lo están siendo todos, y más contra nosotros. Somos sabedores que todos los equipos a los que nos enfrentamos contra este club, se motivan el doble, especialmente dan un plus más y bueno, nosotros somos conscientes de eso y bueno, ellos van a venir aquí a un buen campo, van a jugar con gente, para ellos es una motivación extra y nosotros tenemos que centrar lo nuestro y hacer nuestro partido y intentar ganar, que es lo que tenemos que hacer. 3 partidos consecutivos ahora en casa los que va a jugar el equipo, muy importante también para recuperar esa plaza de puestos de ascenso, optar otra vez a ocupar esos puestos. Sí, está claro, como lo dices, pues ahora tenemos 3 partidos en casa que bueno, tenemos que seguir la línea que venimos hasta ahora en casa, que nos estamos haciendo fuertes y ahora tenemos una oportunidad muy buena de bueno, estos 9 puntos. Evidentemente hay que pensar primero los 3 de mañana y luego ya pensar en lo que viene después, pero sabemos que es una oportunidad importante porque sacar estos puntos pues bueno, nos colocaría en una buena posición y luego, dependiendo de lo que hagan los demás, pues igual puedes abrir hasta un buen margen de puntos que siempre eso es importante. Has jugado en tercera división, en segunda B, ¿esperabas que la preferente fuera una categoría también tan disputada? Bueno, al final las categorías siempre son disputadas y son igualadas, o sea, luego los jugadores te pueden marcar un plus o los equipos en algún momento de la competición. Como te dije antes, nosotros tenemos esa particularidad de que todos los equipos contra nosotros dan mucho más y es una motivación extra para ellos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que intentar esa motivación que ellos van a tener, igualarla, porque si no nos va a ser muy difícil competir contra los demás. Entonces siempre no va a ser complicado, más fuera de casa. Entonces es una categoría complicada, es una competitiva dura, sobre todo de cabeza, es muy larga y bueno, de momento la estamos afrontando bien, creo que deberíamos estar mejor, sinceramente, pero bueno, estamos ahí, quedan 2 partidos para acabar la primera vuelta. De ganar mañana el partido atrasado nos colocaríamos en puesto de ascenso y no olvidemos que el objetivo de este club y de este equipo es ascender. Entonces, las cosas claras y bueno, al acabar la primera vuelta, si acabamos en puesto de ascenso, sea como primero o como segundo, siempre estamos dentro del objetivo. Entonces hay que estar tranquilo y seguir compitiendo al 100%, porque si no lo vamos a pasar mal durante fases de la liga. Ahora centrándonos ya en un tema más personal, como es jugador del Club Deportivo Ourense, ¿qué sentiste al volver a pisar el campo de Couto? Bueno, la verdad que cuando
me llamaron ya a mediados de la temporada pasada, cuando aún estaba jugando en Boiro, que bueno, que surgió, bueno, salía la posibilidad de poder volver, de que se iba a armar un proyecto bonito para devolver al club a tercera división. Ya uno, bueno, se ilusionaba y bueno, pensaba cosas bonitas, y la verdad que bueno, el volver ha sido ya el primer partido con los Unionistas, ya el salir al campo, y bueno, fueron momentos bonitos, recordar muchas cosas. Tengo la suerte de estar jugando con Josu, que hemos vivido cosas, que es una persona y el último capitán del club, y ya ha vivido muchísimos años aquí y hemos compartido muchos vestuarios, tanto en el Orense como en Santiago. Y bueno, la verdad que no te voy a negar que fue un momento bonito, lindos recuerdos, y bueno, yo creo que aún me quedan muchos por vivir aquí, y estoy muy contento de haber pegado la vuelta, y sobre todo acercarme a la familia, de estar aquí y poder ayudar al club a crecer, y bueno, y uno crecer también con el club. ¿Y un deseo para este 2018 que va a empezar en breves días? Bueno, deportivamente está claro que el deseo es lograr el ascenso, no te voy a engañar, y es para lo que uno ha venido aquí, y es el deseo de lograr el ascenso, y el año que viene, bueno, la temporada que viene, a partir de agosto, pues poder jugar con esta camiseta en tercera división. ¿Y un llamamiento para mañana para la afición? A la afición, que bueno, que mañana sé que va a estar aquí como ha estado casi todos los domingos, por no decir todos, pese a que lloviera y sea frío, pues bueno, y sobre todo también cuando vamos fuera de casa, porque tienes a 200, 300, 400 personas que se trasladan, y a veces uno, cuando pierdes o no ganas, y pues te pasa por la cabeza, joder, esta gente ha venido hasta aquí y nos ha apoyado, y nosotros no le pudimos dar una victoria, no le hemos podido regalar una victoria para que vuelvan contentos. Pues eso, la verdad que en ese sentido tenemos una afición que es admirable, y que mucha gente, muchos clubes evidentemente nos tendrán envidia. Entonces, nada, a ellos no pedirle nada que no hayan hecho hasta ahora, que estén al lado nuestro, que nos apoyen, cuando nos tengan que criticar, que nos critiquen, y bueno, nada, eso, que estén con nosotros y poco más.